Y así continuamos. Y realmente viajando, como siempre les prometí, todos los que están muy distantes de nosotros, para nuestro programa están sentados al lado de nosotros. ¿Y quién está sentado ahí al lado de nosotros, estando en Venezuela en la calle? Ni la oposición, ni están los del gobierno, los dictadores y narcotraficantes, ni aquellos que de alguna manera ejercieran con una intención de poder llevar el país adelante. Pero tenemos aquellos que quieren hacer el país que corresponde. Por eso hablar con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, para nosotros es un tremendo placer aquí en los Estados Unidos. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Sí, profe. Dime, ya estamos Muy buenas comunicados, noches, ya profesor. estamos en el aire. Dime. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos, a Jenny, a todos en el estudio. Gracias. Tú sabes que para mí es un problema, porque me acostumbraste a hablar con Venezuela y a querer a Venezuela y ahora ¿qué hago? ¿No? Uno está esperanzado que vamos a estar hablando más, digamos ya cara a cara, pero por ahora sí a la distancia y poder ver cómo se está moviendo, en qué dirección se está moviendo nuestro país, Venezuela. ¿Qué puedes Bueno, decir? profe, Venezuela, ¿en qué dirección se está moviendo? Se está moviendo en una especie de déjà vu constante, ¿no? Porque lo que vamos a vivir, lo que vamos a vivir la semana que viene, es como un capítulo repetido en la historia venezolana durante toda la época de la revolución. Es como todo un país que sigue sin terminar de centrarse, vuelve a comportarse como veleta, y ese país que entendió hace meses que la realidad y el futuro lo tiene en las calles, desobedeciendo toda la estructura que tiene que ver con gobierno y oposición, que el futuro lo tiene dejando atrás todo aquello, vuelve a quedarse, debido a la ausencia de liderazgo, vuelve a quedarse huérfana y reclama algún tipo de refugio. Y el refugio electoral llega. Entonces la gente viene y acepta de nuevo esta trampa, y esta trampa ha no solo enfriado totalmente la protesta de calle, sino que va a llevar al país a validar la estructura que ejerce el gobierno y por supuesto a la que ejerce de supuesta oposición, y junto con ello a validar todo el entramado político que el gobierno está colocando a través de la Asamblea Nacional Constituyente, dándole al mundo un mensaje de nuevo contrario, un mensaje que para el mundo puede resultar nuevo, porque el mundo está enfrentando esta realidad, pero es una película que ya ha estado repetida. Nosotros vamos a vivir en Venezuela un teatro electoral la semana que viene, se llegará a una participación lamentable de la sociedad va a convalidar esa barbaridad, va a votar un porcentaje interesante, lo suficiente para vestir de democracia nuevamente esta desgracia, y el mundo no lo va a entender. Bueno, es lo mismo que hemos vivido durante cada uno de los teatros electorales de manera consecuente. Para el venezolano que despertó es un proceso de desesperación, el no entender cómo sucede con sus conciudadanos que vayan a volver a aceptar a caer en esta trampa. No logra entenderlo. Para los que estamos despiertos desde el principio ya es un tema que casi que aburre, porque sabemos que la sociedad es veleta, sabemos que la sociedad es manipulable, sabemos que la sociedad se siente huérfana y necesita algún tipo de representante, y cree que los que visten de democracia esta desgracia, estos que se hacen llamar esa oposición, estos que pretenden tratar de democracia la salvaje tiranía comunista, creen que pueden hacer algo, ¿no? Y en esa mentira vamos a un nuevo capítulo de esa. Por eso es que vivimos, lo que estamos viviendo en Venezuela ahorita es como un déjà vu constante. Esa es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Esta trampa jaula en la que está metida Venezuela cada vez que llega al juego electoral hace que genere ese tipo de desesperación y sensación. Porque el país va a asistir a este teatro, parte de la población va a ir a votar. El acuerdo que debe existir entre el gobierno y oposición para entregar 3 o 4 gobernaciones a favor de la oposición, creo que al final serán solo 3. Después vendrá se va a atomizar aún más la discusión dentro de la oposición, de sectores vinculados al proceso de oposición que legitima el gobierno, discutirá con la otra oposición que ya despertó, lo señalará de cómplices
Es decir, el que despertó es el cómplice del gobierno. Y ellos que vistieron de democracia pobremente, de nuevo, la desgracia, acusarán de que fue la abstención, la no participación, la que hizo posible que el gobierno hiciera el nuevo fraude electoral y conquistara la mayoría de las gobernaciones. Es un capítulo que ya es repetido por la pelea venezolana, pero hoy el mundo va a poderlo apreciar sin entenderlo, porque ya el mundo sabe que el principio es poner fin al proceso. Y para poner fin al proceso, solo una palabra lo logra, que es desconocerlo. Cuando tú sabes que estaba con la almohada pensando, y yo digo, fíjate, Venezuela, desde sus albores, eh, tuvo hechos impresionantes en el sentido de que yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar la historia de Venezuela, que ustedes tuvieron un personaje muy particular, un individuo que se enfrentó a los piratas o a las tropas inglesas que venían, porque eran piratas apoyados por los ingleses, para tomar Caracas, y resulta que un hombre con solo una lanza, como si fuese Don Quijote, atacó las fuerzas y, y lo mataron. O sea, primero el tipo seguía atacando con su lanza a la invasión que venía de Inglaterra o de los piratas, y al final lo mataron con un tiro en el pecho, ¿no? Y era un solo hombre. Y cuando estamos hablando de que hubo mujeres en Venezuela que de alguna mente influenciaron o demostraron su personalidad venezolana, y yo diría, ¿cómo es posible? Y no quiero hablar, no quiero seguir más porque un día lo tocaríamos en profundidad, hablaríamos de Josefa, ¿no? El que atendió al prócer, que se quedó callada después de esto, que después que mataron al otro prócer, le cortaron la cabeza, lo hirvieron y lo pusieron como ejemplo para aquellos que se rebelarían contra la dominación española. Sí. Y cuando el libertador de ustedes se fue a libertar a todos esos países que tienen alrededor de ustedes, inclusive llegando hasta el Perú, yo me pregunto, ¿Y más? están llegando, antes llegaron soldados venezolanos para libertar a todos esos lugares, esas tierras. Ahora están llegando no soldados, están llegando gente que huye de una dictadura, de unos narcotraficantes, ladrones y una dictadura de mafiosos. Y están llegando no como soldados, sino están huyendo. Yo creo que tendrían que ser recibidos con honores como las tropas fueron recibidas para la libertad de esos países. Idealmente esos países tendrían la obligación de prepararlos para ayudar a la propia libertad a quienes le ayudaron a ellos a tener libertad, ¿no? Me da la impresión. Sí, profesor. Usted trae a cotación una historia de un personaje que quizá en Venezuela se ha repetido, porque la defensa de Venezuela en solitario ha sido cargada por varios venezolanos en nuestra historia. Ese ejemplo que usted trae de don Alonso Andrea de Ledesma es un ejemplo que muestra que el amor por su tierra, el amor por lo suyo, el amor por la propiedad, por lo que te pertenece es vital y es lo que nos marca lo que debe ser la función de cada venezolano hoy. Nosotros hemos tenido nuestros Quijotes valiosos realmente en la defensa de esa realidad, no solo nuestros libertadores, que más allá de Quijotes en su momento, pasaron a convertirse en esa magia, en esos próceres maravillosos que inundaron la América de libertad, sino también hasta otros Quijotes de visiones distintas. Y cuando uno pasa esa visión por la historia venezolana, te encuentras con hombres que tomaron esa decisión individual de defender a su patria, de imponer su visión. El caso del general Marcos Pérez Jiménez quizás es una de las cosas que a mí también me llama muchísimo la atención en esa defensa de Venezuela por encima de los que me quieren abandonar, por encima de los que no quieren entender lo que se está haciendo. Y más allá
tuvimos visiones donde el apoyo a la idea, la visión de Carlos Rangel, la visión de Renio Tolina, fueron visiones de venezolanos que marcaron el correcto camino a seguir. Pero eso siempre es opacado por una mentira, por un oportunismo o por la cobardía que no acompañó a ese Quijote de Caracas que era don Alonso Andrea de Ledesma. Fíjate, ¿Cómo deben de reaccionar? Ajá. No, adelante, sigue tú. Pasando al resto de su comentario, ¿cómo deberían de reaccionar las naciones hermanas de Venezuela frente a lo que nos sucede en Venezuela? No creo de verdad que el recibimiento de los venezolanos tenga que ser como héroes. Entonces, yo creo que el recibimiento de los venezolanos que están escapando de la realidad de Venezuela tiene que servir de lección para esos países, de entender que sus países no deben ser tan irresponsables, que sus sociedades no pueden ser tan irresponsables como es la sociedad venezolana. Tiene que existir un hermoso y sano nacionalismo en cada uno de los países para querer y valorar lo que les pertenece como ciudadanos, como habitantes de esa tierra. Cada latinoamericano, cada habitante de su país, cada ser individual dentro de su colectivo, dentro de su patria, tiene que tener amor por su tierra. Ese sano y hermoso nacionalismo es fundamental para evitar caer esta desgracia. Nosotros dejamos de querer a Venezuela. Muchos venezolanos siempre vieron a Venezuela solo como una mina, y venían y sacaban dinero de la mina y explotaban la riqueza de esa mina fuera en otros países. Y eso es lo que fue matando este territorio tan hermoso. La gracia está allí, en que cada uno de nosotros aprenda a amar lo que le pertenece. Y Venezuela pertenece a los nacidos en esta tierra y a los que eligieron amarla, como en su caso ahora hoy al conocerla. Esa es la Venezuela que todos y cada uno tenemos que recuperar. Tenemos que quererla, tenemos que amarla, tenemos que enamorarnos de Venezuela y ahí entenderemos por qué vale la pena luchar por ella. Fíjate que cuando tú me dices todas estas cosas, yo diría qué valor o qué importancia, aunque les guste a la gente, algunas veces las cosas hay que hacerlas notar, porque si no las haces notar, nadie te las hace notar, y no tienen por qué tampoco estar atrás de las cosas, de cada uno, ¿no? Pero cuando aquí se peleó por las redes sociales que todos los venezolanos estén unidos, estén donde estén en cualquier parte del mundo, no era un chiste. Ahora quieren usarlas todo como beneficio político, económico, y nosotros hace mucho tiempo que lo estamos haciendo contigo, para tenerlos unidos, para tenerlos cobijados a todos los venezolanos, porque cualquiera de esos venezolanos que estén en cualquier parte del mundo o en Venezuela en particular, sepa que cualquiera de ellos puede ser un Quijote en estos momentos. No sabemos cuándo. Este señor, un Quijote a los 58 años. Y yo Ese supongo... Quijote tiene que ser ejército. Ese Quijote, esa sensación de Quijote tiene que ser ejército. El venezolano tiene que dejar de ser veleta y tomarse en serio por lo que está sucediendo. El venezolano tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo, que ha sido tonto útil en cada una de las legitimaciones democráticas que ha vivido el gobierno, que ha sido tonto útil de eso que se llama oposición. Ese venezolano por el mundo que está reaccionando tiene que terminar de entender que eso que ha llamado constantemente oposición no es otra cosa que los camaradas del régimen. Ese Quijote, que es cada venezolano que despertó, que está allí, que está claro, tiene que ser legión, tiene que unirse bajo un solo hombre y bajo un solo sentimiento, recuperar a Venezuela para poder dar el futuro que nuestros hijos merecen. Fíjate que yo supongo que esas, por decirlo de alguna manera, esas tropas separadas, aunque no tengan uniforme, pero tienen voz. La voz puede matar o puede hacer revivir a una persona. Y están, muchos de ellos están en puntos claves, quién sabe, para poder influenciar. Y piensa, no, a mí nadie me va a escuchar. No crea. A Don Quijote él no se importó si lo iban a escuchar o no. Él se fue a defender su patria. Y yo creo que cada uno de esos venezolanos que están separados, aparentemente están unidos por las redes sociales, yo les pediría encarecidamente, no se separen, sigan las redes sociales, estamos todos unidos, no sabemos cuál de ustedes está a punto por actuar y que ese va a dar, quién sabe, el toque para que se desarrolle o se desencadene un montón de hechos que va a llevar a Venezuela a la libertad
o a poder elegirse qué va a querer hacer de su propio país. Eso es, eso es, eso es ese despertar, eso es la clave, ese sentir a Venezuela es la clave, profesor. Hoy tuve la oportunidad, profesor, de encontrarme con, con mi amigo Vasco da Costa, después de que fue secuestrado durante 3 años y pico por este régimen criminal. Él fue secuestrado, este, y como tal todo su arresto fue ilegal, todo el proceso de juicio no tenía ningún tipo de sentido, las acusaciones eran desmentidas, todo el teatro que montó los hoy ídolos de un sector de la oposición, todo el teatro que mostró el ministro Rodríguez Torres y la fiscal Luis Ortega Díaz para poner preso, para entregarle trofeos al gobierno, llevó a la cárcel a estas 3 personas, 4, si sumamos en ese caso a la joven Araminta, que fue salvajemente torturada. Vasco da Costa, José Luis Santamaría, Efraín Ortega, fueron víctimas de la barbarie que protagoniza el gobierno. Y hoy tuve la oportunidad de hablar con Vasco después de estos 3 años de secuestro. Les hice llegar temprano un audio que quisiera compartir con los oyentes sobre este primer mensaje de Vasco, ya por lo menos respirando en su casa los aires de la Venezuela que tenemos que recuperar. Sí, realmente Jenny está con eso. Vamos a hacer un intento a través de un Buenas teléfono. noches, querido Radio Escucha. Querido Radio Escuchas. Le habla Vasco da Costa. Durante 3 años y 3 meses fui preso político del régimen comunista de Venezuela. Ayer, viernes, logré salir. No entiendo bien cómo, no entiendo bien por qué, pero quiero aprovechar este primer contacto con la opinión pública para dar un agradecimiento inmenso a todas las personas que me apoyaron, a las organizaciones, a los líderes políticos, a los líderes sociales y a todos esos amigos que acompañaron esa tragedia que fue sufrir en la carne, en una mazmorra, la tiranía comunista que vive Venezuela. No hay manera de mostrar cómo este gobierno es injusto, es tiránico. Me metieron preso, nadie sabe por qué. Yo estaba tomando café en una panadería hace 3 años y 3 meses y sin ninguna razón, simplemente por pensar diferente al gobierno, decir lo que pienso, escribir lo que digo y firmar lo que escribo. Me metieron preso y también sin ninguna razón me dieron una libertad que no entiendo por qué. Lo que yo sí sé es que en agradecimiento a todas esas personas que apoyaron, a todas esas personas que fueron de una generosidad con el sufrimiento que yo tuve, lo mínimo que yo puedo decir es que tenemos que seguir en la lucha y hay que acabar con esta locura. Les agradezco la paciencia que tienen en oírme y decirle a todo el pueblo venezolano y a los venezolanos expandidos en todo el mundo que a pesar de que me sacaron de ese centro de tortura que se llama Tocuyito, los venezolanos seguimos todos presos y que la liberación está cerca y pronto veremos el sol de la libertad. Buenas noches, muchas gracias. Qué bueno, ¿eh? Sí. Está muy bueno, muy bueno. Con qué naturalidad y con qué se nota
¿Y qué ubicación en el sentido de decir que todos los venezolanos están presos? Eso es tremenda, ¿verdad? Esa es una realidad. Esa es una realidad tremenda. Venezuela está presa, los venezolanos estamos presos. Cada día se hace más evidente, cada día ese gran gulag del Caribe va creciendo, va estructurándose, va armándose. Y presos quedamos todos los venezolanos, y más estamos no solo presos, sino que los venezolanos que despertamos estamos en la celda de castigo. Estamos en este momento en esa celda de castigo donde hay que aislarte. Tú despertaste, bueno, hay que aislarte, vas para el castigo. Esa es la etapa que siempre vivimos en cuando la mentira electoral se desata. Y no, y aparte con hambre, que Sí, no quiero marcar porque el valor lo que se está recopilando acá es terrible, y lo que he escuchado algunas veces para poder estar informado como ellos, que lamer los papeles que tiran la gente de los sándwiches, eso, los niños no ir al colegio para buscar comida. Es una corte de los milagros por cada una de las calles venezolanas. Usted no puede acercarse a ningún tipo de negocio, intentar conseguir algo, si puede conseguirlo, dentro de la cantidad de dramas que existe en Venezuela, el drama hasta de poder tener dinero en efectivo. Aquí el natural uso de hacer a la gente que haga colas, mientras en el mundo se paga enviando un mensajito por teléfono, cualquier cosa de estas, escaneando un código QR, cualquier cantidad de herramientas. Aquí todavía estamos amarrados a tecnologías de puntos de venta para utilizar las tarjetas de débito, y como la plataforma tecnológica se ha retrasado de manera enorme, y la comunicación por internet se ha puesto realmente frustrante. Ahora, y la escasez de efectivo, ahora hasta para pagar hay inmensas colas. Es decir, usted logró conseguir el producto después de haber hecho una cola y tiene que hacer otra cola inmensa para poder pagar, esperando que su banco se pueda comunicar con dentro del sistema y poder cancelar el producto al precio exorbitante al cual lo vaya a conseguir. Frente a todo eso, también tiene la Corte de los Milagros. Este proceso de hacer de todo un país mendigo se está viviendo cada vez más en las calles. El hambre se nota en todas las formas posibles, y la cantidad de gente pidiendo cualquier cosa para sobrevivir se hace salvaje. Niños descalzos en las entradas de las autopistas, estirando la mano para poder conseguir algún tipo de dádiva, de ayuda. Es lo común, ¿no? Personas mayores, madres cargando niños para poder hacer sentir algún tipo de lástima y poder conseguir algún tipo de ayuda. Es el día a día de todos los venezolanos cuando se sale a trabajar, a hacer cualquier tipo de diligencia o a intentar con el resto de los venezolanos conseguir algo para comer. Sí, yo creo que cuando uno, sabe lo que pasa, que ya el que escucha a las quejas venezolanas o el dolor venezolano, que eso queda como una energía que va infestando, no infestando, va haciendo como una cúpula en las ciudades. Se nota la tristeza, o se nota la angustia, se nota el dolor en donde vaya, porque el dolor está ahí. Está el que está al lado, el que está en otro lado, el que está en la cola, el que no le encuentra solución a las cosas de la vida, el que se enferma, el que se trastorna por todos estos elementos, el que no tiene trabajo, el que tiene hambre. Llegan a formar como una energía que va uniendo todo, ¿no? Y que es muy difícil de salir. Y que para los que estamos afuera, uno escucha esto como un ratito, ¿no? Pero si todo el día te lo están poniendo, es muy probable que lo rechaces, porque tampoco uno puede asumir ese dolor constante en una gente con sentimiento. ¿Y cómo poderlo asumir? Que es una de las preguntas que yo quiero que la gente, que cada persona que nos escuche se enfrente a la realidad. Ese drama salvaje, ese cuadro dantesco que acabamos de vivir, es en la principal reserva petrolera del planeta. Es uno de los países con las reservas de oro más importantes del planeta, que las reservas de gas, de hierro, de aluminio. Quizá la reserva más importante de agua mineral, pensando en el mañana. Pero en los tiempos de hoy y de mañana también somos de las reservas más importantes en coltán, en
en Tilio. Venezuela lo tiene todo allí, todo para que en este país no se sepa qué es hambre. En este país para que en este país lo único que se sienta es futuro, desarrollo y ser de nuevo la llama de la libertad de América. Venezuela lo tiene todo. Venezuela sufre de socialismo. Y socialismo es hambre. La mayor evidencia de cómo puede hacer el socialismo para acabar con un país, para acabar con la riqueza, para acabar con el individuo, es Venezuela. Porque Venezuela tiene todo para hacer todo lo que los venezolanos quieran. Pero tiene todo también en esa ideología malnacida para acabar con la libertad, para acabar con el individuo, para acabar con la más hermosa de las tierras. Por eso yo me pongo a pensar cuando aquí en los Estados Unidos, como la mentalidad que pueden tener algunos de los partidos políticos, como puede ser el demócrata, que busca un socialismo solapado, y que puede decir que tenemos que traer como buenísimos que somos gente de todo el mundo, pero no la podemos atender porque no hay y no se puede dar atención a todo el mundo. Y muchas de nuestras ciudades muestran esa pobreza, en particular ciertas ciudades en donde el salario es muy bajo. Es una pobreza, tienen para comer, pero es una pobreza en relación a la evolución que tienen los Estados Unidos. Y estos partidos y esta gente que apoya el socialismo, no se puede comprender a la gente, porque la gente que viene del socialismo ya tiene una mentalidad de ese tipo, tiene una mentalidad de ayuda, como pasa, por ejemplo, que papá nos va a venir a ayudar, todavía no maduraron, ¿no? En el sentido de decir, papá, dame, porque tengo que ir a tomar el colectivo, pero hijo, yo te lo di, no lo ahorraste. No, papi, me compré un caramelo. Un ejemplo. Es aquella... Esa irresponsabilidad estimulada que hace que se pierda la fuerza individual, la fuerza de trabajo para entenderte como sociedad, como comunidad, como colectivo. Es la animalización típica la que va generando el socialismo. A través de primero un proceso de irresponsabilidad del individuo, después ese mismo proceso de irresponsabilidad del individuo hace que como colectivo, ese colectivo se vaya siendo inviable y poco productivo. Después ese individuo irresponsable se empieza a animalizar. En pro de su supervivencia empieza a tener un comportamiento extraño en la sociedad que va deformando esa sociedad, que esa sociedad se convierta temerosa frente a los que ya se animalizaron. Y eso va trayendo un proceso de supervivencia, de hambre, de persecución, de violencia. Es un proceso típico que nace en eso, en al matar al individuo. Cuando el individuo se valora, se quiere. Cuando el individuo entiende, lucha, crece. Cuando el individuo ama a su propiedad, a lo que quiere para su entorno, para su familia, para su patria, ese individuo va a hacer lo posible para que ese colectivo, para que esa sociedad vaya hacia adelante. Cuando el individuo es estupidizado por el socialismo y comienza su proceso de animalización, llega a esos estratos como los que vivimos en muchas calles venezolanas, donde cada vez ya esa misma sensación que hablábamos hace rato, de dolor y lástima por el hambre que se siente en las calles, también se empieza a sumar el miedo por la violencia que trae la desesperación y la animalización, esa violencia que sabes que la persona que está ahí al lado puede robar a la pobre señora que está llevando una bolsa de comida porque aquel también tiene hambre. Y esa violencia es salvaje, hiere, es animal, no es ni siquiera razonada en lo más mínimo. Simplemente se convierte todo en un proceso de la animalización propia que el socialismo despierta en las sociedades. Cuando esa sociedad se hace irresponsable, se va acentuando hasta que llega a esos cuadros que son realmente de temer. Por eso es aún más importante que las reacciones en pro del cambio sean rápidas, sean correctas, sean contundentes y estén muy claras en que nada de eso se puede aplaudir. No existe nada positivo en la destrucción de una sociedad. No existe. Y hay un mecanismo para destruir una sociedad que es el socialismo. Entonces nosotros pongamos foco a eso y busquemos cómo relanzar esa sociedad con respecto a eso. Para eso también hay que afrontar la realidad de lo que es la revolución, en el caso venezolano, y lo que ha logrado hacer la revolución.
Yo insisto en una frase muy corta, la cual dice, no hay proceso electoral, legislativo o jurídico en beneficio de la nación mientras la revolución esté en el poder. Esa es una frase que yo vengo repitiendo hace mucho tiempo porque describe cada una de las trampas y espejismos a los que han metido la población en cada una de las oportunidades. En la fantasía electoral, en una estructura jurídica, cuando el dueño del sistema jurídico judicial del país es el régimen desde 1999 y más después de la aprobación de la ley orgánica del TSJ, que fue, es muy importante que el país esté consciente de esto. La ley orgánica del TSJ fue aprobada. Siendo una ley orgánica se necesitaba en aquel momento una cantidad de votos de diputados amplia, es decir, en ese momento, si la oposición no contaba con la mayoría de la Asamblea Nacional, sí contaba con qué frenar cualquier modificación a una ley orgánica. Aún así, la ley orgánica del TSJ fue modificada en ese momento. Ya en ese momento se perdió cualquier alternativa que tuviese que ver con tribunales. Estaría hablando del año 2004. Después de eso fueron sopotoscientas y han sido sopotoscientas mentiras que le han dicho al país que a través del TSJ, a través de algún tipo de argucia legal, podían conseguir el fin del régimen. Tampoco existe ningún tipo de beneficio para la nación vía legislativa y tanta es la demostración de eso que en el año 2015 el país se volcó de nuevo a las urnas electorales, le dio su confianza y su representación a esa oposición, la llevó a convertirse en una mayoría de 112 diputados, tenían el control de 2/3 del Parlamento, podían haber organizado cualquiera de las estructuras que en el marco de la Constitución son permitidas para ponerle fin a este régimen, y no sucedió absolutamente nada de eso. Se hizo teatro tras teatro, se burlaron del país como les dio la gana, les ofrecieron al país que el gobierno había cometido un abandono del poder e inmediatamente después le hacen una propuesta una propuesta electoral, juegan un plebiscito reconociendo de nuevo al presidente, hacen que el país otra vez se vuelque en la mentira electoral. Se han burlado de la población a un nivel tan salvaje que resulta hiriente, profesor. Es realmente doloroso ver eso. Y ahorita vamos a repetir eso y el país sigue sin despertar. El país quiere mentirse, necesita mentirse debido a la orfandad que siente. Y eso es muy peligroso porque en Latinoamérica estamos viendo muchas sociedades que se quedan en esa misma situación, con una oposición que le es absolutamente funcional a las estructuras de gobierno y por eso no encuentran cómo accionar en sus propios países y el mensaje que están enviando después es erróneo. Cuando nosotros nos encontramos con esta oposición que se encarga de vestir constantemente de democracia al régimen y el mensaje que envían al mundo se hace tan difícil y complicado que el resto del venezolano pueda entenderlo. Hace 2 semanas vimos a la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas haciendo una alerta de cómo era posible que la oposición fuese de nuevo a legitimar al régimen. Ya eso es una realidad. No, ustedes no van a oír, va a ser muy difícil que escuche a alguien, al presidente de la Asamblea Nacional, a Julio Borges, diciendo reconocemos a la Asamblea Constituyente. Eso no lo van a oír. Sí, eso es algo ridículo. Eso es tan ridículo como que Maduro mañana diga, sí, yo soy un tirano comunista. Eso no lo van a oír, pero son las dos realidades exactas. La Asamblea Nacional Constituyente está reconocida por la Asamblea Nacional, por esa estructura de que es oposición al y sea inscribir a participar en estas elecciones. Y Maduro es un tirano comunista genocida, y el que lo niegue simplemente no está consciente de la realidad de lo que hace este gobierno. Este es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata desde sus inicios. Este es un gobierno que impone una tiranía comunista, que impone un hegemón que va deprimiendo y destruyendo una sociedad. Entonces, esas son realidades que no necesitan que queden escritas ni las vas a oír de la voz de su protagonista, pero son realidades que va sintiendo cada venezolano en sus carnes. Tú sabes que es muchas veces cuando uno habla linealmente, ¿no? Cuando uno tiene que defender una posición, hay posiciones que no son, para dar una idea gráfica, ¿no? No es cuestión de decir o sos republicano para decir de una manera o democrático o demócrata acá en los Estados Unidos, sino cuando uno ve a las dos fuerzas que tienen sus propios intereses parecidos
y que de alguna manera uno se pone del lado a ser socialista para tener otro tipo de manipulación de las masas, y el otro no sabe cómo explicar lo que es lo que Estados Unidos es un país de maravilla a través de estar económicamente muy bien y poder repartir a la gente cuando se está muy bien el dinero que la misma sociedad va creando. Pero ¿cómo hacemos para que un pueblo que está aislado de los resultados, en esto muchas veces, si el pueblo no se revela como se reveló Venezuela hace un tiempo atrás, y como se va a revelar de nuevo. Bueno, por eso digo, ojalá que estén ahí pendientes a cuándo aflorar, por eso no les pido que no se desunan nunca, porque hay una segunda camada, hay una segunda manipulación de los pueblos. No es sola del que se muere de hambre, hay que, por ejemplo, los soldados mandar a la guerra y que se mueran. Yo, disculpa, voy a ser un poco bárbaro. Yo diría que eso no importa, porque hay muchos soldados y mucho pueblo y muchos millones, y si no hay que darles de comer. Así que si algunos se mueren, no importa. Y al contrario, después vamos a decir que en pos de la patria se hizo algo bueno para que sigan viviendo los demás. Pero yo no voy a ese tipo. Hay un tipo que nadie lo habla, ni los medios de comunicación aquí, ni menos todavía. Es en el sentido de que hay un teje y maneje de intereses que no le importa estar con el socialismo o estar con la derecha, por decirlo de alguna manera. Son fuerzas que siempre gobernaron, es esa cosa oculta, que no es oculta para los tontos, pero no es oculta para los que lo ven. Que si Venezuela es un país que no solo importa a Venezuela, diría, no importa a los venezolanos, lo que importa que como estructura, como geopolítica, es beneficiosa por razones más allá del pueblo venezolano. O sea, yo no puedo concebir de que ni Rusia esté mirando a todos los pueblos por igual. Hay algunos que se mueran, no importa. El problema no es eso, porque el romanticismo está para las mujeres y para cierto tipo de la sociedad. Pero los que hacen un cálculo de 1 más 1 son 2, o 2 menos 2 son 4, lo que sea, eso no importa, pero sí importan desde un punto de vista geopolítico, en donde ellos van a perder muchos millones también. O sea, si cuando estaba Hitler, la Ford, que hizo un libro y que apoyó a Hitler y le mandó un montón de cosas, estaba en los Estados Unidos, continúa en los Estados Unidos y también estaba en Alemania. O sea que no importara qué hicieran los alemanes, ni importara en el fondo qué hiciera Estados Unidos, lo que importaba que el juego económico estaba funcionando. Es que eso es una realidad. Ok. Y es constante hoy, profesor. La gira de Maduro ahorita, esta gira que acaba de tener, que visitó Rusia, Bielorrusia, 2 paradas estratégicas en Argelia, todo el entramado de lo que fue haciendo, viene a reforzar precisamente esa política real. Esa política real también tiene sus noticias positivas porque demuestran realidades que son taxativas. Pues, si bien la Rusia de hoy, de Putin, tiene clarísimos intereses en Venezuela, también aceptan las realidades históricas de lo que han sido sus aventuras en Latinoamérica. Va a prestar el dinero, tal como habíamos dicho, va a ayudar a que Venezuela no entre en default con lo que es Occidente en general, asumiendo ellos una cuota adicional con respecto a la deuda, pero no se va a involucrar en la parte de poner bases militares en Venezuela. No importa que Maduro vaya y toque esa puerta y diga, sí, mira, ven y monta bases militares en el territorio. La respuesta que recibió Maduro fue técnicamente la misma respuesta que recibió Allende en su momento. Yo te puedo dar unas armas para que tú juegues y veas cómo te defiendas, pero yo no me voy a involucrar directamente en tu territorio. Yo no te voy a dar tanto en efectivo, pero te voy a condonar algo de tu deuda. Estamos viviendo hoy en la relación Venezuela-Rusia la misma relación que le tocó a Allende con la Unión Soviética en su momento. Y esa realidad económica siempre marca un
un destino, pues. El choque con la realidad que va a vivir el régimen venezolano frente a lo que es un mundo manejado por Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping va a hacer que las cosas cambien. Si bien hoy el régimen venezolano siente apoyo siente cierto apoyo por parte de la Rusia de Putin y por parte de la China de Xi Jinping, encontró que hay un nuevo jugador en los Estados Unidos que juega cartas duras y que puede hacer que el negocio se vea distinto. No son los mismos tiempos, pero sí son las mismas realidades en cuanto a lo que es poder y economía. Por eso a mí me sorprende los Estados Unidos cuando hablan en contra de nuestro presidente Trump, porque es el único que va a limpiar los Estados Unidos de aquello que está fuera de orden y fuera de respetar la Constitución. Sí, habrá muchos damnificados, está bien, pero lo más importante son los ciudadanos norteamericanos que aquellos que puedan sufrir algo, porque los que puedan sufrir algo no cumplieron con las leyes que correspondían para poder manejarse en los Estados Unidos. Entonces no podemos sufrir al pueblo norteamericano que necesita muchas cosas. Hay gente muy pobre, hay áreas que necesitan trabajo, que no los consiguen y que tenemos que pensar en ellos, no pensar en personas que han venido de otros lugares. Pero y a distintas escalas, profesor, es una realidad total. Si bien Latinoamérica necesita de una Venezuela libre y fuerte, el mundo necesita de los Estados Unidos fuertes. A lo que voy. Y entonces... Y como tú bien dices, Trump está apoyando a Venezuela. En el mundo, no puede en el mundo común, lo está apoyando en aquella cosa oculta que yo te decía, ¿no? Porque cuando él se pone firme ahí, los demás que sí pueden tambalear sus intereses, se van a poner ya de otro lado, no en el lado de los comunistas, ni en el lado de la mafia, porque saben que la realidad les va a tocar y muy fuerte. Es un apoyo muy grande. Y el momento. Claro, no solo un apoyo muy grande y directo hacia Venezuela en ese sentido, sino es un apoyo general hacia una idea. Las palabras de Trump en la definición de socialismo y que lo que está viviendo Venezuela es eso, socialismo. Tiene que ayudar a entender esa realidad. No es que Venezuela haya fracasado en el socialismo, que está viviendo Venezuela es socialismo. El socialismo destruye, y destruye eso, llegar a ser lo que era Venezuela. Vamos a tomarle un punto, profesor, el caso de PDVSA, nuestra empresa petrolera. PDVSA llegó a ser la segunda empresa del planeta. No del planeta, una cosa realmente salvaje, entender lo que significaba PDVSA. Y PDVSA hoy está simplemente en ruinas, profesor. En ruinas, es una entelequia. Y mañana se formarán discusiones si logramos recuperar el país sobre una cantidad de falsos nacionalismos en ese sentido de que Venezuela tiene que mantener la industria petrolera líder, y una cantidad de basura del que no entiende la realidad de hasta dónde nos destruyó Chávez y el chavismo del país. El país está destruido, el país tiene que reconstruirse bajo una visión clara de comercio, de respeto al individuo, de oportunidades, de equidad, de entender que ese país que está destruido y lleno de oportunidades también tiene una inmensa responsabilidad con una sociedad que quedó gravemente golpeada. Una clase media que se ha visto total y absolutamente empobrecida y una clase pobre que está miserable. Esa cantidad de responsabilidades que tenemos hoy para con nuestra sociedad, esa cantidad de responsabilidades que tenemos los venezolanos para con las riquezas que hay en nuestra tierra, esa cantidad de responsabilidades que tenemos con la palabra libertad. Nosotros tenemos que recuperar nuestro potencial como individuos frente a la realidad económica del mundo, frente a las necesidades globales, frente a la realidad política que hemos vivido y la que tenemos por vivir. Fíjate, cuando tú estás marcando todo eso, es un momento ideal, te voy a explicar, a ver del ángulo que lo estoy planteando. Tenemos que, si se logra que Venezuela se tome el control, las fuerzas que de alguna manera serían, entre comillas, democráticas, no solo es la libertad de Venezuela. Eso lo estamos viendo, si nos quedaríamos con Venezuela observando Venezuela. Pero si Venezuela es democrática en este momento, el que va ahí caer más estrepitosamente va a ser Cuba.
va a ser Nicaragua. Sí. Porque cuando tú adquieres el control de esa área, va a ser la posibilidad de poder dejar de ser narcotraficante todos esos países de ahí. ¿Por qué? Porque ahí Venezuela es el banco de los narcotraficantes y el centro donde todo el mundo está veraneando de los narcotraficantes. Sí. O sea, a Venezuela no se le puede dejar que sea más Venezuela. A mí Que entender que si le invada o no Venezuela, eso es secundario. Es que hay la supervivencia de los Estados Unidos y la supervivencia, si piensan, de los países latinos como Colombia, como si fuera México, como si fuera lo demás que los rodean. ¿Por qué? Porque es el foco de la peste, es la infección, es la destrucción del hombre que igual que que perjudica a todos los países que rodean en Venezuela. sí, igual que en su momento fuimos el faro de la libertad y somos ese foco de la infección. Eso quien lo niegue no está entendiendo esa realidad. La responsabilidad que hemos tenido en todos estos sucesos políticos de la última década y algo ha sido realmente salvaje. Y esa responsabilidad la tenemos por haber sido increíblemente irresponsables, porque la realidad estaba cantada. Hay cosas, profesor, que yo quiero que nos acerquemos un poquito a esta realidad ya vivida. Frente al hecho electoral que está próximo a suceder en Venezuela, muchos venezolanos decidieron no participar, van a abstenerse de esa realidad. El problema no es abstenerse, el problema tal como era para que el proceso constituyente de Maduro, tal como ha sido en cada uno de los procesos electorales que hemos vivido, no es abstenerse solo la herramienta. Llegamos a esta realidad, el resto no se ha podido consolidar, ok, la abstención es una clara demostración de rechazo al sistema. Pero el asunto es que nosotros tenemos que impedir que esas cosas sucedan. Nosotros tenemos que impedir que se siga vistiendo de democracia esta desgracia. Y si bien la abstención es parte de esa realidad, la realidad tiene que pasar a ser de manera más activa. Nosotros en el año 2005, el país se abstuvo, la oposición se abstuvo y la abstención llegó a sobre el 80%. Porque si fue la oposición la que se abstuvo, el voto no fue ni siquiera del 20%. Porque eso es el voto duro real chavista, eso es lo que existía en aquel entonces, en el momento más estelar de Chávez. En el año 2005 no alcanzaba el 20%, pero siempre se ha necesitado de la participación de la oposición para que haga bulto en las urnas electorales y poder hacer cada una de las trampas constantes a las cuales nos ha venido acostumbrando el sistema electoral automatizado venezolano. Entonces, hoy que el venezolano está a punto de entrar de nuevo en esta trampa y va a vestir de nuevo democracia esta desgracia, hoy que el venezolano se enfrenta a esta película repetida, quizás sea la oportunidad de aprender una lección, quizás sea la oportunidad de que en este proceso que va a venir después de la elección, que es una atomización de nuevo de la oposición, sea la oportunidad que esa atomización traiga el hecho de que se deje de comportar como veletas este sector de la sociedad y ponga vista firme. Que entienda que esa oposición va a seguir vistiendo democracia, va a llamar a elecciones de alcaldías próximamente y va a llamar, por supuesto, a la participación de una eventual elección presidencial dentro de un año, donde se vestirá de democracia al criminal que anda matando gente de una manera más tranquila, pues, y se volverá a vestir de democracia el proceso de narcoestado que estamos viviendo. El venezolano tiene oportunidad hoy de ver esa película, de ser protagonista de esa película y aprovechar de ver que existe una sola cosa, que gobierno y oposición es la misma cosa, que esa oposición que viste de democracia al gobierno mantiene una comunión político, ideológica, comercial y filial con la estructura de gobierno. Ese es el mensaje que tiene que dejarnos este nuevo teatro electoral. Esa identificación de aquello como una sola cosa y el país ocuparse de dejar aquello atrás y buscar futuro en un nuevo rumbo hacia la libertad. Tú sabes que para aquellos que estamos o nos sentimos
unidos y nos sentimos momentos en que algunas veces, como decía el otro día, que el pueblo venezolano en estos momentos esté unido. Mantengámonos unidos. A través de las redes sociales es fundamental. A través de personas que piensen como piensa Noel Alejandro Leal también. No sabemos cuándo es el momento en que el globo, esta infección, este pus que está infectando todos los países, infectando y matando a los niños norteamericanos y adultos ya enfermos de la droga en los Estados Unidos, es producto que se está manteniendo desde Venezuela. Las finanzas están en Venezuela. Rusia, China, está gozoso porque puede estar disfrutando de influenciar de distinta manera a países muy pobres o países que todavía no están en capacidad de tener en mente que razones siempre va a ser manipulado por otros países, sean manipulados por Rusia o por China, por las materias primas, y por consiguiente Venezuela es el punto ideal para hacer una base de distribución en Latinoamérica. Yo me pregunto, Trump, nuestro presidente y extraordinario presidente elegido por los Estados Unidos, es el que necesitamos ahora. Es el único que va a poder romper, no los demócratas que soportan o toleran cosas, sino es necesario ahora. Sí, muy bien, que después habrá que poner a otra persona que actúe de otra manera porque las circunstancias estuvieron controladas. Fantástico. Pero hay momentos que tú necesitas, como se hizo, y esto discúlpame que no vayamos de nuestros países, pero es de Latinoamérica. Cuando se estaba haciendo el canal de Panamá ya no se podía, se pensaba que iba a destruirse porque no se podía seguir, porque el que administraba eso no servía y por consiguiente iba a ser un fracaso total. Vino un coronel y sacó adelante y terminó el canal de Panamá. Quiere decir que un hombre, según como administre, según como fuera necesario para ese momento, hace que la situación se lleve posteriormente al término ideal. Pero en este sentido no se necesita ser buenísimos. Volvemos a eso que hablábamos, a ese individuo que se encima y que garantiza la conducción correcta. No solo la culminación del canal en su momento, tenemos casos en la historia que sobran esas imágenes, lo que hizo Chen en Indonesia, lo que hizo Marcos Pérez Jiménez en el país, lo que logró Bolívar, Miranda en su momento. Cuando esa individualidad se alza sobre sí misma y decide el camino es este, avanza y logra convertir en legión a un pueblo que quiere futuro. Y hacia allá tenemos que irnos, tenemos que entender esa realidad, tenemos que cambiar la mentalidad del venezolano en ese sentido. Hay que querer a Venezuela y eso es lo que nos va a unir para rescatar el país. Manténganse unidos sobre todas las líneas sociales, por favor. Y mi querido amigo, un abrazo grandote. Gracias por permitir entrar en Venezuela y acompañarnos mutuamente. Gracias, mi hermano. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6 de la mañana.